Hola, les habla Hope Garza con el Ministerio Two Sisters Ministries SA y hoy voy a hablar y comentar sobre el parashá número 12, que es el parashá Vayehi. Vayehi quiere decir vivió. Así es que vamos a repasar unos cuantos versículos, pero más o menos les voy a dar información y hacer unos comentarios tocante este parashá. Hay muchas cosas que puedo decir tocante el parashá, pero muchas veces es más importante que ustedes entiendan lo que la palabra de Dios está diciendo y por qué lo está diciendo como lo está diciendo. Pero este parashá empieza en el versículo 28 del capítulo 47 de Génesis. Y es lo que le llaman un parashá cerrado, ¿verdad? Y hay muchas cosas que se puede decir tocante eso, porque esta parte del parashá está en medio de todo lo demás, lo que habla de Jacob, de la muerte de Jacob, ¿verdad? Y cómo José alcanzó a ver a su padre antes de que su padre muriera. Así es que vamos a empezar con esto y vamos a continuar también con los versículos en el Nuevo Testamento. Bueno, empezamos diciendo de que Jacob vivió 147 años. Él tuvo una vida larga y vivió 17 años en la tierra de Goshen. Esos 17 años él tuvo una oportunidad, ¿verdad?, de ver a José y tuvo oportunidad también de ver los hijos de José. Lo que es interesante que durante estos 17 años, uh, Jacob no alcanzó a ver a sus nietos hasta ya cuando estaba para morir, porque los niños estaban chicos. La palabra de Dios dice que José tenía a los niños en medio de las piernas. Entonces quiere decir que estaban bien chicos y él los alcanzó a ver. Los niños nacieron antes de que empezara todo el hambre que hubo en la tierra, un poco antes de que empezara todo eso. O sea que al final de los días, ¿verdad?, de que tuvieron mucho, fue cuando José tuvo estos niños, que fue Manasa y Efraín. Entonces, estos fueron los últimos de que la palabra de Dios habla, ¿verdad?, de nuestros antepasados, de las tribus. Durante el tiempo cuando José se enteró de que su padre iba a morir porque vinieron y le avisaron, uno de los comentarios que he escuchado tocante el parashá es de que aunque Jacobo vivió 17 años en la tierra de Goshen, que él y José no tuvieron mucho contacto durante ese tiempo y simplemente unos rabinos dicen que Jacobo nunca se dio cuenta exactamente cómo fue de que José resultó en la tierra de Egipto, cómo llegó hasta donde llegó, simplemente porque todos los hijos de él, incluso Benjamín, que era el más chico, nunca le dijeron a Jacobo lo que los hermanos hicieron. Y dicen los rabinos que probablemente eso fue el secreto, ¿verdad?, de que todos los hermanos se quedaron con ese secreto por no afligir más a su padre y, más importante que nada, para que su padre no fuera a maldecirlos por lo que habían hecho. Entonces, esto es muy importante porque este fue un secreto que se quedó entre los hijos, entre los hermanos, que nunca le dijeron a su padre qué fue lo que hicieron con José y por qué José resultó donde resultó. Entonces es importante reconocer que probablemente Jacob no tuvo mucho tiempo o tiempos donde estaban él y José solos para platicar de diferentes cosas o lo que sea. No sabemos en realidad, ¿verdad? Pero eso es lo que uno de los rabinos dicen. Pero la palabra de Dios también no nos da ninguna indicación de que Jacobo sabía lo que le había pasado a su hijo José. De todas maneras, una de las cosas de que José hizo antes de que falleciera es que
que José le trajo a Efraín y a Manasa y les dio la bendición, la bendición. Después de eso, Jacobo le pidió a José que por favor no permitiera que sus huesos se quedaran en Egipto, que cuando muriera que llevaran sus huesos a Canaán para enterrarlo allá en la misma área donde Abraham y Sara estaban enterrados y Rebeca y Isaac y Lea estaban enterrados en la cueva de Macpela. Es interesante una de las cosas que noté aquí, que Raquel, como Raquel falleció, cuando iban en camino, Raquel no fue enterrada en la cueva de Macpela, ¿verdad? Sino que Raquel fue enterrada en una área que se llama Efrat, que es lo mismo que Bethlehem. Entonces, ella fue enterrada en Bethlehem. Y es importante reconocer que, por ejemplo, Lea fue la despreciada de Jacobo, ¿verdad? O sea, él tuvo las dos hermanas por esposas, pero a Raquel era la que él quería más. Él trabajó los 7 años por ella, ¿verdad? Y Labán le hizo un truco, ¿verdad? Y no le dio a esa hija en particular, sino que le dio a Lea, la más grande. Y pues se tuvo que quedar con ella, pero no fue la favorita. Y es interesante como Dios de todas maneras vio todo eso y aún en la muerte, Lea fue la que se quedó enterrada en la cueva de Macpela, ¿verdad? Con Jacobo, después Jacobo fue enterrado allí. Es interesante también reconocer de que después de que Jacobo falleció, lo, 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 en, lo embalsamaron, ¿verdad? Que era algo de la cultura de los egipcios, que era lo que hacían cuando una persona moría, ¿verdad? Tenían la manera de tomar cuidado del cuerpo de cierta manera para preservar el cuerpo, ¿verdad? Antes del entierro. Y dice la palabra de Dios que después de 40 días, cuando se terminó el rito eso que hacían de embalsamar a la gente, José pidió permiso de ir a Canaán a enterrar a su padre. Entonces, llegando allá, ¿verdad? Con su gente, no todos se fueron, las mujeres, los niños se quedaron ahí en Goshen, pero él después tuvo tiempo, ¿verdad? De llorarle a su padre 7 días después de que llegaron a una área que se llama Atad. José, después de que se terminó todo eso del entierro y todo, se regresó a Egipto. Ahora, aquí también vamos a ver una mentira que los hermanos dijeron a José. Le dijeron a José que su padre les había dicho que le dijeran a José que los tratara bien, que no los maltratara. Ahora, esta es una cosa interesante también que me pongo yo a pensar, de que por qué iba el padre a pensar que José los iba a maltratar si ellos no le habían hecho nada a José. Así que allí en esa mentira también sale la verdad, porque el papá Jacobo no sabía lo que los hermanos le habían hecho a José. José sí sabía y los hermanos sabían. Entonces, ¿por qué iba a mandar Jacobo un mensaje así? No les hagas nada a tus hermanos, ¿verdad? Él no hubiera haber tenido razón. Así es que por eso aquí podemos ver que eso fue una mentira, de que mandaron un mensajero a José que le dijeran que no les hiciera nada de daño a los hermanos. Entonces José les aseguró a ellos que él no les iba a hacer nada malo. Es más, les continuó prometiendo de que él se iba a encargar de ellos y sus niños y su familia y que los iba a cuidar. Y él continúa, él llora y cuando ellos vienen a hablar con él llora y les dice, no teman, no teman. Ahora, durante este tiempo ellos cayeron delante de sus pies y la palabra de Dios dice
que José recordó el sueño que había tenido. Entonces me pongo a pensar, cuando todo esto empezó a suceder, quizá a José no se le ocurrió eso, pero si no se le ocurrió eso del sueño, de los sueños que había tenido, es porque Dios mismo no le permitió de que se recordara de eso. Pero en este instante, en la palabra de Dios dice, cuando ellos ya vinieron y se postraron delante de él para recibir perdón por lo que habían hecho, ¿verdad? Entonces José les dice, ¿estoy yo en el lugar de Dios? Dice, yo no estoy en el lugar de Dios, yo no les voy a hacer nada, los voy a cuidar y voy a cuidar a sus hijos. Pero la palabra dice que José recordó el sueño que tuvo en mucho antes y que él entendió que ahora esos sueños se habían hecho verdad. Ya era un hecho de que los sueños se habían realizado. Cuando ellos se postraron delante de José, aquí se ve de que ellos reconocieron de que José nunca mintió tocante los sueños que él les contó. Y como siempre, cuando yo hago estos videos, trato de darles una lección para nuestras vidas. Y una de las cosas que yo veo aquí que es muy importante, que José, nuestro antepasado, es un lindo ejemplo de esto, es que no debemos de tener una mentalidad de víctima. ¿Qué quiero decir con una mentalidad de víctima? Lo que quiero decir con este comentario es de que muchas veces hay personas que viven su vida así, como toda su vida son víctimas. Cualquier cosa que sucede, cualquier cosa que pasa, constantemente tienen esa mentalidad de víctima que no los deja superar los problemas en la vida y no los permite superar otras cosas que les pasan en la vida cotidiana o año tras año, lo que sea cosas que los parientes hacen, sean cosas que amistades hacen o que la sociedad hace. Hay muchas cosas que suceden, pero esta gente que tienen la mentalidad de constantemente ser víctima, verse como víctimas, esta gente no supera simplemente por el pensamiento que tienen. Ahora, si vemos a José, miren qué cosas tan horribles le pasaron durante su juventud. Estoy segura que los hermanos probablemente se peleaban con él, le decían cosas, le decían que era chismoso, ¿verdad? Que porque todo iba, le decía a su padre, pero su padre mismo lo enviaba a ir a checar los hermanos y a ver en qué situación, en qué estado estaban los hermanos, porque probablemente se iban por semanas, a veces, a pastorear las ovejas por diferentes áreas. Entonces su padre mandaba a José que fuera y checara, ¿verdad?, dónde estaban y qué era lo que estaban haciendo, si estaban bien o estaban mal. Y José siempre se regresaba y le contaba a su padre todo lo que estaba pasando. Entonces los hermanos le agarraron coraje porque estoy segura que a la misma vez no nomás le llevaba a José las buenas noticias del comportamiento de los hermanos, pero probablemente como ser joven se enfocaba más en decirles lo malo que estaban haciendo o lo malo cómo se estaban comportando o quizás cómo hablaban, ¿verdad? Las cosas que hacían. Entonces le agarraron coraje por eso. Pero después, cuando lo echaron al pozo, ¿verdad? Judá trató de salvarlo, pero pues no pudo. Y muchas cosas sucedieron. Después se lo llevaron, la caravana de los ismaelitas, se lo llevaron, lo vendieron allá al capitán que estaba abajo de Faraón, que se encargaba de la cárcel, de los que estaban encerrados, que estaban presos. Y de allí después pasaron los sueños del panadero y del que cuidaba la copa del faraón. Y ya saben la historia, ¿verdad? Ya conocen la historia porque ya la leímos, ya sobrepasamos eso. Entonces, de todas maneras, José pasó por muchas cosas, pero él nunca tuvo la mentalidad de víctima, aunque fue víctima en todas estas cosas, en todos estos instantes. José nunca tomó la mentalidad de ser víctima,
sino que al final, cuando habla con sus hermanos, les dice que todo pasó por el bien de ellos y para salvar mucha gente. Entonces, una persona que tiene la mentalidad de víctima siempre se enfoca en el daño que se le ha hecho o el daño por lo cual ha pasado, pero no se enfocan en lo bueno, en la posibilidad, no se enfocan en la oportunidad. Y las cosas nunca pasan por accidente. No hay cosas que pasan solamente por consecuencia, como quien dice. Las cosas pasan por diferentes razones que solo Dios sabe cuáles son esas razones. Nosotros como creyentes, los que creemos la palabra de Dios y los que no creen deben de aceptar esto. Debemos empezar a pensar de una manera de que qué final va a tener esto, porque la palabra de Dios dice que los pensamientos de Dios son buenos hacia nosotros, para darnos una esperanza y darnos un futuro, no para hacernos daño ni para hacernos mal. Entonces es importante, ¿verdad? Ver que así son las cosas con Dios. Si lo vemos nomás de la manera de nosotros, siempre vamos a ser víctimas de una cosa u otra, pero eso no es lo que Dios quiere. Entonces José es un buen ejemplo que podemos aprender de la vida de José, de que debemos de perdonar y debemos de dejar atrás esas cosas. Otra de las cosas que vemos en el carácter de José es la misericordia de José y el hecho de que tiene compasión sobre sus hermanos. José les habla con buenas palabras, dice la palabra de Dios, que él los conforta y les habla con buenas palabras y les asegura de que él va a cuidar a su familia y a ellos y a todos sus chiquillos, los va a cuidar, él va a proveer para ellos. Entonces, imagínense ustedes que esto es como algo que es como un ungüento, es como un ungüento para el corazón de ellos, que les trae confort y que les trae paz a su corazón y paz a su mente, ¿verdad? De que aquí su hermano, a quien ellos le hicieron tanto daño, puede ver las cosas de una manera muy diferente y creerle, ¿verdad? Que él los va a cuidar. Ahora al final vamos viendo aquí en los capítulos de que José muere a la edad de 110 años. Vive bastante tiempo, pero él profetiza de que su gente van a tener una visitación de Dios. Dice que Dios los va a visitar y los va a sacar de la tierra donde están y los va a llevar a la tierra que le prometió a Abraham, que es la tierra de Canaán. Aquí podemos ver también de que una cosa de José que es muy interesante es que aunque José vivió en la tierra de Egipto y estuvo rodeado de gobernadores y gente de alta estatura, de posiciones de autoridad, ¿verdad? De poder. Podemos ver aquí de que José no dejó las cosas de Dios. ¿Cómo pudo él profetizarles a ellos lo que iba a suceder? Uno tiene que estar en línea con la palabra de Dios y escuchando la voz de Dios. Y obviamente esto era lo que José hacía. Él no se dejó llevar por todas las cosas que la tierra de Egipto le ofreció y le ofrecía, sino que él se mantuvo en el camino recto que sus antepasados le habían inculcado y le habían enseñado, incluso lo que Jacobo le enseñó, porque estoy segurísima de que Jacobo le estaba enseñando todas las cosas beneficiosas tocante las cosas de Dios a toda su gente, pero los hermanos parece que no aceptaban, parece que José fue el que sí aceptaba las cosas de Dios y por eso, por el carácter de José, por el hecho de que él aceptaba esas cosas de Dios, él era el favorito de Jacobo. Y por eso los hermanos le tenían coraje. Entonces, él les dice a su gente, a sus hermanos, él pide de que sus huesos no se queden allí en la tierra de Egipto. ¿Por qué?
¿dónde estaba su corazón? Su corazón estaba en la tierra prometida. Entonces él les pidió que por favor no dejaran sus huesos en la tierra de Egipto, sino que llevaran sus huesos para Canaán y seguramente enterrarlo con su padre. Ahora cuando vamos al capítulo 2 de Reyes, porque es la otra parte del Parashá, estamos viendo el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 a 12. Lo que quiero ver aquí es que quiero que vean algo diferente. Aquí vamos a ver la diferencia entre la muerte del rey David y la muerte de Jacobo. La muerte del rey David fue diferente en el hecho de que él no mandó traer a nadie para dar bendición sobre ellos, sino que David habló con Salomón, ¿verdad? Y le dijo a Salomón, mira, este hombre y este otro hombre me hicieron mucho mal, lo que quiero es que hagas esto. Pero antes de eso le dijo a Salomón una cosa que es interesante tocante la promesa que Dios dio. Él le cargó a Salomón que siguiera la carga de Dios, su Dios. O sea que Salomón siguiera las cosas de Dios, los mandamientos, los estatutos, todo lo que Dios había pedido, los testimonios, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, que viene siendo la Torá, ¿verdad? Entonces David le dice a Salomón que él debe de seguir estas cosas. ¿Y por qué? Para que prospere y para que Dios continúe haciendo lo que Dios prometió que iba a hacer tocante David. Dice, si los hijos obedecen, ¿verdad? Y hacen caso en el camino de que deben de caminar y que caminen ante Dios con verdad, con todo el corazón y toda su alma. Dice, no va a fallar que siempre haya un hombre sobre el trono de Israel. Esa es la promesa que Dios le dio a David. Y esa fue la única cosa de que David le inculcó a Salomón, que le dijo, por esta razón tienes que seguir lo que te estoy mandando que sigas, que camines recto delante de tu Dios para que no falte ninguno sobre el trono, ningún hombre sobre el trono. Y sabemos que esa fue una promesa que Dios le dio a David. Y sabemos que el último hombre que va a estar sobre el trono de David es nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese a reinar sobre la tierra, ¿verdad? La tierra nueva, claro. Entonces, vamos a ver después lo que, recuerden de que Dios no permitió de que David construyera el templo porque Dios le dijo a David que era un hombre de sangre. O sea, David había derramado mucha sangre. Y por eso Dios le dijo, tú no vas a construir el templo. Y claro, sabemos que Salomón fue el que construyó el templo. Pero aquí otra cosa de que es interesante de que David le dice a Salomón, le dice de Joab. Joab aparentemente era uno de los capitanes de David y David tenía mucha carga sobre él, o sea, él se encargaba de muchas cosas tocante los ejércitos de David y todo eso. Pero Joab hizo algo que no debería de haber hecho. Él engañó a dos personas, a uno que se llama Abner, otro que se llama Amasa. Y durante el tiempo que no había guerra, este hombre pretendió ser buenos con ellos y los mató durante el tiempo de paz y derramó la sangre de ellos. Entonces, él le dice a Salomón, no permitas que Joab viva y no lo dejes de que vaya al sepulcro en paz. Como quien dice, mátalo, derrama su sangre, así como él le hizo a Abner y a Amasa. Dijo, no lo permitas que viva. Y dicen los rabinos que probablemente cuando sucedió lo que sucedió cuando Joab mató a Abner y a Amasa, que David no se encargó de hacer justicia sobre él simplemente porque era uno de los grandes capitanes de que David dependía mucho de él.
pero David nunca se le olvidó y le dejó el cargo a Salomón de que Salomón hiciera justicia sobre él después de que David muriera. Dice, pero, dice, sé bueno con los hijos de el Gileadate. Este fue un hombre que le ayudó, y pueden ver eso en el primer libro de Samuel, donde esta persona le ayudó a David cuando necesitaba ayuda. Y dijo, con ellos sí quiero que tengas compasión y los trates bien y te comportes bien y que coman en tu mesa contigo. O sea, acércalos a ti porque ellos me ayudaron a mí en mi tiempo de aflicción y mi tiempo de necesidad. Pero dice a otro que maldició a David, que se llama Shemei. Shemei dijo a David a Salomón, dijo, a ese no lo permitas, dijo, que viva. Dijo, llévalo a su sepulcro con sangre. Dijo, porque me maldició. Eso tendríamos que regresarnos y leer exactamente qué fue lo que Shemei le dijo a David. Pero es interesante ver qué tan importante era la maldición y la bendición. Cuando una persona hablaba una palabra hacia una persona y lo bendecía o lo maldecía, eran palabras que llevaban mucho peso. Entonces, por eso David le dijo que a Shemei también lo matara, ¿verdad? Por lo que hizo. Entonces, podemos ver aquí el peso de que lleva la palabra de una persona hacia otra. Ahora vamos a ver en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 21 a 22, vamos a hablar aquí de lo que Dios nos dice, porque quiero que vean como todo corre junto, no son cosas separadas. La palabra de Dios es toda una cosa entera. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una cosa entera. Esto el Antiguo Testamento no se tira simplemente porque tenemos el Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice que su palabra permanece para siempre, ¿verdad? Que nada de su palabra se va a perder. Entonces aquí vemos donde vuelven a decir, donde Jacob bendició a los hijos de José por fe, y la palabra continúa diciendo por fe, porque ¿cómo debemos de vivir nosotros? Por fe. Entonces, por fe bendició a los hijos de José, por fe Isaac bendició a Jacobo, y José bendice a sus hermanos de una forma cuando les menciona de las visitaciones del Señor. Es una bendición saber qué es lo que va a pasar. Después vamos al primer libro, a la primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 a 9. Dice de la salvación es por fe. Dice la palabra de Dios que vamos a ser probados, ¿verdad? En esta vida vamos a ser probados. Pero si se ponen a pensar y durante todos estos parshas y durante todos estos estudios, lo que les comento, lo que les platico, lo que les digo, recuerden de que aquí esta historia de la palabra de Dios nos da una fundación para nuestra fe, para que podamos tener fe y fe grande, para poder sobrevivir todas las tribulaciones y todas las pruebas que vienen en contra de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que todas las pruebas que vienen en contra de nosotros son para probar nuestra fe, así como se usa la lumbre para limpiar el oro y probar el oro. Así se usan las tribulaciones y las cosas negativas que nos pasan, todas las cosas que suceden en nuestras vidas, que parece que vienen a derrotarnos. Si dejamos de tener la mentalidad de víctima, podemos ver que la palabra de Dios nos dice que sobre todo vamos a sobrepasar todo esto, porque nuestra fe tiene que ser probada. No solamente para Dios, Dios sabe dónde está nuestra fe, pero para nosotros. Si viene una prueba en contra mí y yo me empiezo a desbaratar por una prueba, entonces tengo que ver yo mi vida espiritual. ¿Dónde está mi fundación? ¿Dónde está la fundación de la palabra de Dios? ¿La acepto o no la acepto?
Entonces de allí la palabra de Dios me da a mí esa fundación para mi fe, viendo por todo lo que mis antepasados pasaron para llegar a algo que Dios tiene para ellos, como la tierra prometida, ¿verdad? Entonces allí podemos ver nosotros también que tenemos esa tierra prometida, esa fe en Dios. Dice, aunque no lo vemos, lo amamos. Lo amamos, ¿por qué? Porque Él ha cambiado nuestros corazones. Él nos ha hecho nuevas personas, nuevas criaturas, como dice la palabra de Dios. Y lo amamos y debemos de regocijarnos con gozo y llenos de gloria, dice la palabra de Dios en estos versículos en particulares. Dice que muchas son las tentaciones y muchas son las pruebas de nuestra fe. Pero cuando Cristo venga, debemos de ser encontrados en alabanza y honor y gloria para cuando Él venga, que estemos preparados, ¿verdad? Cuando la venida de nuestro Señor Jesucristo, a quien esperamos con gozo y anticipación. Y luego vamos a la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 1 a 17. Dice que debemos de apartarnos, ¿verdad?, de esos deseos que tenemos en la carne que pelean o combaten en contra nuestra alma. Entonces aquí sabemos dónde está el pleito, dónde está la pelea. La pelea está en contra nuestra alma. Tenemos nuestra alma donde está el asiento de nuestras emociones, ¿verdad? Nuestro libre albedrío. Tenemos todo eso, pero tenemos la carne. La carne quiere hacer cosas que no nos convienen. Entonces dice la palabra de Dios que debemos de apartarnos de esas cosas que nos dan esas tentaciones a la carne, ¿verdad? Y que eso es lo que pelea en contra nuestra alma, es las cosas de la carne. Por eso decimos que una persona es carnal. Cuando decimos que es carnal, estamos diciendo que es una persona que camina en la carne, que en realidad no está consciente de las cosas del espíritu o las cosas espirituales. Después dice que no debemos de comportarnos de una manera que cause que otros hablen mal de nosotros. Debemos de comportarnos de una manera de que demuestra de que nosotros somos diferentes al resto del mundo. Pero el problema hoy en día está de que muchos cristianos tienen lo que le llaman el evangelio de sentirme bien, ¿verdad? Y